Hola, soy Eduardo Gallardo y bueno, voy a presentar mi quiz de Desafío Latam. Eh, Inicialmente, la primera pregunta nos muestra un modelo en donde hay dos tablas cuyas relaciones de muchos a muchos, por lo tanto hay que crear una tabla intermedia, por lo tanto habría que crear tres tablas. Y la función de la tabla intermedia es que se puedan unir las dos tablas sin problemas. Eh, Creamos nuestra tabla. Creamos nuestra base de datos para iniciar. Le damos uso a nuestra base de datos y luego creamos la tabla películas con su ID, el cual es integer, una primary key y autoincremental, el nombre una varchar de 255 y el año es integer. Ejecutamos, revisamos que esté correcto, que está correcto, y luego de eso creamos la tabla tag. Y por último, creamos la tabla intermedia que uniría la tabla películas con la tabla tag, declarando las llaves foráneas y a cuáles hace referencia la tabla películas y la tabla tags. La ejecutamos y revisamos la respectiva tabla creada, la tabla intermedia. Luego nos pide insertar 5 películas. eh, Revisamos la tabla películas. Ahí está. Luego nos pide insertar 5 tags. Y la siguiente, bueno, revisamos la tabla tags. Y la siguiente solicitud es que la primera película tenga 3 tags asociados, el cual sería este comando. Y la segunda película tenga 2 tags asociados. Y revisamos nuestra respectiva tabla intermedia para ver que la primera película tuvo 3 tags distintos asociados y la segunda película tuvo 2 tags asociados. Luego nos pide contar la cantidad de tags que tiene cada película. Y si una película no tiene tags, debe mostrar 0 tags. Y aquí tenemos el comando que hace tal acción. Y nos muestra que El Señor de los Anillos, que era la primera película, tiene 3 tags. Star Trek, que es la segunda película, tiene 2 tags. Y las otras 3 películas que serían Trek, Titanic y El Gato con Botas no tendrían tags. Ahora eh, pasamos a la segunda parte del desafío, eh, en donde nos muestran tres tablas, las cuales son preguntas, respuestas y usuarios. Creamos la respectiva base de datos, damos uso a esta base de datos y ahora creamos la tabla preguntas, en donde sus campos serán ID, pregunta y respuestas. Creamos la tabla preguntas, o sea, sí, la revisamos. Creamos la tabla usuario con sus respectivos campos y variables. Revisamos la tabla usuario y ahora creamos la tabla respuestas. Por último, con sus respectivas llaves foráneas que hacen referencia, el usuario ID hace referencia al usuario, o sea, al ID de la tabla usuario, y su llave foránea de preguntas hace referencia al ID de preguntas. Eh, Revisamos la respectiva tabla como queda. Ahora nos pide agregar 5 usuarios, agregar 5 preguntas. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces y la segunda pregunta debe estar contestada bien una vez por un usuario y las otras preguntas deben tener respuestas incorrectas. Ok, insertamos nuestras preguntas. ¿Cuál es la capital de Francia? París. Los componentes del agua. ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? ¿Quién escribió Romeo y Julieta? ¿Y cuál es el planeta más cercano al Sol? Ya, revisamos cómo queda nuestra tabla. Queda de esta forma.
Ahora insertamos los usuarios, que serían Pedro, Lalo, Sofi y Javi. Revisamos nuestra tabla de usuario como queda. Y ahora insertamos las respuestas. La primera pregunta, ¿cuáles son las capitales de París? Está respondida por dos usuarios distintos correctamente. La segunda pregunta está respondida por otro usuario correctamente. Mientras tanto, las otras dos respuestas estarían siendo respondidas de forma errónea. Ejecutamos y vemos cómo queda nuestra tabla de respuestas, en donde dos usuarios respondieron bien la primera pregunta y un tercer usuario respondería bien la segunda pregunta. Ahora debemos contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuarios. Aquí nos muestra que Pedro respondió una pregunta bien, que sería la primera. Lalo también respondió bien una pregunta, que sería la primera. Y Sophie respondió bien la segunda pregunta. Ahora la siguiente consulta es por cada pregunta de la tabla de preguntas, ¿cuántos usuarios respondieron correctamente? Nos debiese dar que la primera pregunta tuvo dos respuestas buenas y la segunda pregunta una respuesta buena. Ahora nos pide implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Ejecutamos el comando. Hacemos nuestro borrado en cascada. Borramos el primer usuario y vemos cómo quedó nuestra tabla de respuestas, en donde se elimina el primer ID que correspondía al primer usuario. Y ahora nos pide impide evitar de que se puedan inscribir usuarios menores de 18 años en la tabla. La siguiente pregunta es crear una restricción que impide, la última pregunta es alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email y debe tener la restricción de ser único. Entonces alteramos la tabla de usuario, le agregamos la columna email, la revisamos y he ahí agregado la columna email. Soy Eduardo Gallardo, muchas gracias por ver mi video.